¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Dentro de unos minutos, a las 12, comenzará una nueva campaña electoral. Bueno, dos campañas electorales, la de Galicia y la del País Vasco. Los partidos políticos se han dado una tregua para ver si los resultados del 25 de septiembre sirven para despejar el panorama político a nivel nacional o sirven para complicarlo un día más. De momento nos tenemos que tener a los datos del CIS que hemos conocido hoy y que dicen dos cosas. Primero, que el Partido Popular, que Núñez Feijóo no tendría problemas para revalidar su mayoría absoluta en Galicia, pero que en el País Vasco se avecina un lío de los gordos. Es verdad que las encuestas tampoco son mucho de fiar después de las pifias de los últimos tiempos, pero hay un partido que tiene que estar especialmente preocupado, el Partido Socialista y Pedro Sánchez. En Galicia pierden representación, en el País Vasco se dan un batacazo. Se dispone a conseguir su tercera mayoría absoluta consecutiva. Según el barómetro del CIS, el PP volvería a arrasar en las elecciones gallegas con casi el 45% de los votos. El partido de Alberto Núñez Feijóo obtendría así 40 o 41 escaños, manteniendo su dominio en el Parlamento. Los socialistas perderían 2 asientos en la Cámara y se quedarían con 16. Pueden ser los mismos que en Marea Podemos, que irrumpirían con entre 15 y 17 según este sondeo. Sus diputados provendrían de la antigua ANOVA y de los que les arrebatarían al BNG, una formación nacionalista que pasaría a tener solo 2 escaños. El hemiciclo lo cerraría Ciudadanos con un diputado, aunque podría no conseguirlo. En el País Vasco, Urkullu también reeditaría su victoria, pero con una mayoría mucho más precaria. Tendría que volver a pactar al obtener entre 27 y 28 escaños. En segundo lugar, se produciría un empate entre Bildu con 16 escaños y Podemos con entre 15 y 16. La formación morada provocaría el declive de los socialistas, que pasarían de 16 a solo 8 parlamentarios. En quinto lugar se situaría el PP con 8, 2 menos que los actuales. Por último, el CIS deja sin representación en el Parlamento Vasco a Ciudadanos. En el tiempo de tertulia analizaremos lo que puede ocurrir en esas elecciones y si éstas ayudarán o complicarán todavía más la formación de gobierno en Madrid. Un propósito que parece cargado de minas. La que intenta desactivar el PP a toda prisa es la metedura de pata por el cargazo de Soria en el Banco Mundial. Ahora las culpas recaen en el ministro de Economía. Luis de Guindos comparecerá en pleno la semana que viene para dar explicaciones. Todos piden a Sánchez que recapacite ante el desplome del PSOE que pronostica el CIS. Que el Partido Socialista se hunde. Yo creo que la gente está harta de tonterías y está harta de paripés y harta de teatros. Que deje de lanzar cortinas de humo, que asuma su responsabilidad. Pero los socialistas hacen caso omiso al barómetro. Estamos curados de encuestas en general y del CIS en particular. Resisten así la presión mientras se unen a Podemos y Ciudadanos en la mesa del Congreso. Todos los grupos, menos el PP, han pedido que de Guindos explique el escándalo de José Manuel Soria en un pleno extraordinario la semana que viene. Se ha aprobado el pleno en la mesa, pero el PP bloqueaba el calendario. La cacicada continúa. El Partido Popular se ha quedado solo. El PP ofrecía que el ministro explicara en una comisión el cumplimiento del déficit y que de ahí le hicieran preguntas sobre Soria, porque según ellos en un pleno... Me parece ridículo, me parece que está fuera de lugar. Finalmente Ana Pastor ha decidido convocar el pleno la semana que viene. Falta saber si acudirá de Guindos. Hasta ahora el gobierno en funciones se ha resistido al control de una Cámara que no le ha otorgado su confianza. Los partidos siguen sin despejar el camino que dé a España y a los españoles la certidumbre necesaria en estos tiempos tan complejos, pero por ahora esa incapacidad de la política no se refleja en la economía. Al menos así lo refleja el último informe del BBVA, que mejora sus expectativas. Eso sí, para 2017 la cosa cambia. Según el Observatorio Económico de la entidad, se aproxima una desaceleración. BBVA ve con buenos ojos la economía española este año. Los datos están superando nuestras expectativas. Según la entidad, compramos más en casa y en la industria y eso, junto con la rebaja de impuestos, levanta las cuentas. Este podría ser el quinto trimestre consecutivo en el que el Producto Interior Bruto sube por encima de un 0,8%, velocidad de crucero que culminaría con un PIB del 3,1 al cerrar el año. Sin embargo, los riesgos siguen amenazando, como la incertidumbre política que podría haber restado 7 décimas a nuestro crecimiento estos 2 últimos años. Que es particularmente importante que no se prolongue esta incertidumbre y, en el caso concreto de la política fiscal, pues que se cumpla el compromiso de reducir el nivel de déficit público. También notaremos el efecto Brexit, algunas comunidades más que otras. En el caso de Castilla y León, pues es una de las comunidades que está menos expuesta y, por lo tanto, el impacto pues es
uno de los menores alrededor del 0,3%. Con todo se aproxima una desaceleración según BBVA, que estima un crecimiento del 2,3 para 2017 y a pesar de ello calcula que hasta entonces se crearán 800.000 empleos. Esta primera semana de la nueva temporada hemos intentado encontrar respuestas a la incertidumbre política que hay en nuestro país. Vamos a preguntarle por algunas dudas, muchas dudas que tenemos, a Juan Luis Gordo, que es diputado del Partido Socialista por la provincia de Segovia y secretario segundo de la mesa del Congreso. Juan Luis, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Se lo he preguntado también a algún compañero suyo en la Cámara Baja. ¿A ustedes no les pitan los oídos? ¿No piensan o no saben que los ciudadanos estamos bastante hartos de esta situación y que como tengamos que ir de nuevo a votar igual les corremos a gorrazos? Mucho, mucho. La verdad es que estamos, al menos yo, en mi caso, ¿no? Estoy en contacto con ellos permanentemente y me piden que por favor lleguemos a un acuerdo para que no haya terceras elecciones. Hay de todo, ¿eh? También tenemos alguna persona que nos dice todo lo contrario, ¿eh? Nos dicen nada ni agua al Partido Popular. Me imagino que a los del Partido Popular les pasará lo mismo, pero sí se va notando bastante, desafortunadamente, la tensión, ¿no? ¿Y usted qué cree que es lo que va a ocurrir? Bueno, porque ahora parece que estamos en una especie de tiempo muerto. Efectivamente, yo creo que estamos en un tiempo muerto de aquí a las elecciones vascas y gallegas. Es un tiempo para hablar, para entenderse, pero yo soy optimista. Yo creo que al final va a imperar el sentido común. El otro día lo decía Pedro Sánchez, ¿no? Con generosidad, voluntad y altura de miras, espero que se llegue a un acuerdo y se busque una salida a esta situación. Explíqueme qué es lo que pretende Pedro Sánchez con esas llamadas de estos últimos días a los diferentes partidos. Y él ha dicho que no se postula como candidato, que no se va a postular como candidato. No, es que no se ha postulado como candidato. Lo que pretende Pedro Sánchez es lo que no ha hecho Mariano Rajoy, es decir, quedarse quieto, esperar, o como decía ayer Antonio Hernando, ir cortando las hojas de los calendarios, ¿no? Lo que está haciendo Pedro Sánchez es hacer una apuesta en común con distintas formaciones políticas y creo que Rajoy lo debiera hacer también. No lo hizo en la pasada legislatura, se ha visto forzado a ir a un proceso de investidura, pero creo que en este momento, más que nunca, hay que identificar posiciones, hablar y al mismo tiempo buscar potenciales salidas y alternativas. Pero ¿va a explorar el Partido Socialista algunas de las vías para que pueda ordenar alguna mayoría absoluta, alguna mayoría suficiente para poder gobernar? Bueno, vamos a ver, ya sea nosotros... con Podemos y los nacionalistas, ya sea con Podemos y buscando la abstención de Ciudadanos, no lo sé. Pedro Sánchez, si hubiese sido un desaprensivo en la pasada legislatura, en estos momentos sería presidente del Gobierno, porque tenía el apoyo de todas esas vías a las que usted se refiere, ¿no? Y por tanto no las consideró ni las va a considerar. Tan solo hay una opción. Hay algunos que nos piden que negociemos con el centro derecha independentista, es una línea roja para nosotros, y lo que sí que podemos explorar es el centro derecha y al mismo tiempo Podemos, siempre y cuando se den una serie de requisitos. Nosotros no vamos a aceptar nunca el referéndum de Cataluña y al mismo tiempo también es absolutamente necesario garantizar el plan de estabilidad y crecimiento, el compromiso con Europa. Yo creo que en ese margen, bueno, pues podría haber alguna salida. No digo que sea la única, pero para nosotros necesitamos un gobierno de izquierda que sea digno y al mismo tiempo que dé respuesta a los grandes retos que tienen los españoles. Hablábamos de que igual el escenario cambia a partir de las elecciones del 25 de septiembre, tanto en el País Vasco como en Galicia, pero ¿en qué sentido puede cambiar ese escenario? Se lo pregunto porque la encuesta que hemos conocido estos días enreda un poco más la situación, porque la suma del PNV o bien con el PSOE o bien con el Partido Popular no da para que el PNV al final acabe como contrapartida apoyando a uno u a otro. Yo creo que no va a cambiar nada, es mi impresión, y es al mismo tiempo lo que comentamos en el Congreso de los Diputados con distintas formaciones. El caso de Galicia, todo indica, según la encuesta, que el Partido Popular, si no consigue la mayoría, va a estar muy cercano. No creo que sea capaz de influir, pero es que en el País Vasco nos ocurre lo mismo. Por tanto, lejos de contribuir
a la solución, lo que sí que puede plantear en algún momento eso es algún problema. Sin embargo, como decía al principio, esto es un tiempo muerto, ¿no? Es un momento donde hay pues un fuerte debate político y donde no es fácil avanzar y buscar un clima de sosiego para que cristalicen acuerdos. En Castilla y León, el secretario general del Partido Socialista, Luis Tudanca, es partidario de no abstenerse ante Mariano Rajoy, es muy de Pedro Sánchez, de mantener la postura que mantiene el actual secretario general del partido, pero eso no ocurre con otros varones en sitios tan significativos como puede ser Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha. ¿Cree que el próximo Comité Federal del Partido Socialista, cuando se celebre, va a ser difícil, duro? Bueno, complicado? Yo llevo unos cuantos años en el Comité Federal, siempre se anuncian comités federales muy difíciles, a veces muy tensos, pero la verdad es que cuando llegamos allí casi todo está acordado y son calma chicha. Y yo creo que este Comité Federal, pues estoy convencido de que llegaremos a un acuerdo y un entendimiento. Hay diferentes líneas de pensamiento, afortunadamente, en el Partido Socialista. Bueno, yo creo que estamos dando los pasos ordenados y correctos que había que dar, ¿no? Lo cual no quita para que en algún momento dado pues, pueda haber algún cambio de posición, pero de momento nuestra posición es clara y unánime. Un comité federal que se celebraría, entiendo, después de las elecciones del 25 de septiembre. Sí, no tiene sentido que se celebre antes porque, como digo, las elecciones vascas y gallegas pues determinan y condicionan el debate, ¿no? Y al mismo tiempo no es el momento más propicio. Yo creo que es un comité que se celebrará en la primera semana de octubre. Bueno, pero esto le corresponde a Pedro Sánchez y a la Ejecutiva Federal su convocatoria. Aunque el Partido Socialista todavía no está ni mucho menos en la abstención, pero si fuese por usted, ¿qué condiciones pondría o impondría, por así decirlo, el Partido Popular para que el Partido Socialista pues aceptara esa abstención? No sé si llamarla patriótica o cómo definirla. Fíjese, el pasado viernes dimos un paso fundamental, y era el fracaso de la investidura de Mariano Rajoy. Fracaso de la investidura de Mariano Rajoy que es un triunfo de la moción de censura, sobre todo una forma de entender la política, insensible, que incluso con su mayoría absoluta ha generado un descrédito no solamente en los partidos, sino también en el Congreso de los Diputados y en el sistema político, una forma de entender la política que intenta llevar las elecciones, si es que las hubiese, al día 25 de diciembre, una forma de entender la política que nos ha llevado a anunciar a un candidato a la dirección ejecutiva del Banco Central nada más terminar el debate. Bueno, yo creo que ese fracaso es un paso importante y creo que el Partido Popular tiene que renunciar en un acto de generosidad a un candidato que no solamente las políticas que ha desarrollado, sino la política no es aceptada por el 82% de los españoles, tal y como conformaba la última encuesta del CIS. Ese sería un paso fundamental. Habla usted del escándalo José Manuel Soria que se levantaba a los pocos minutos de terminar la sesión de investidura de la semana pasada, del pasado viernes. Ustedes van a pedir explicaciones al ministro de Economía, a Luis de Guindos, en el Congreso. Efectivamente. De hecho, estamos en estos momentos tramitando y con mucha posibilidad tendremos un pleno la próxima semana para pedir explicaciones, que es un hito más de las muchas actuaciones que ha venido haciendo el Partido Popular con Mariano Rajoy. Todo lo contrario de la regeneración que incluso se nos ha intentado vender esta última semana, ¿no? En la negociación que hicieron con Ciudadanos. No me extraña que Ciudadanos esté de uñas con ellos, ¿no? Porque se han sentido ninguneados y prueba de ello fue el malestar que ha suscitado el debate de investidura y la última sesión, donde incluso vimos en algún momento pues malestar y una falta de decisión a la hora de votar. Antes le preguntaba por las condiciones que, según usted, podría imponer el Partido Socialista al Partido Popular para su abstención. ¿El cambiar de candidato podría ser una de ellas? ¿El Partido Socialista se va a plantear ese escenario en el que el Partido Popular presente a alguien que no sea Mariano Rajoy a la presidencia del Gobierno? Bueno, tenemos un horizonte para negociar, para llegar a un acuerdo. No cabe duda que la salida de Mariano Rajoy facilitaría los puntos de encuentro, ¿no? Pero tenemos que ver cuál es la mejor opción. Quiero recordar que en el debate de investidura fueron muchos los portavoces de los diferentes grupos quienes invitaron a Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez lo ha dicho él, lo único que está haciendo es explorar, no va a ir a un debate de investidura si no tiene certeza y garantía de que eso sale. Pero estamos en un momento de explorar posibles soluciones y lo que queremos claramente, lo recordaba Luis Tudanca, es un cambio de políticas muy diferentes a las que ha venido haciendo el Partido Popular. Le preguntaba al principio de la entrevista si le pitan a usted, al resto de diputados y de senadores los oídos por lo que está ocurriendo, pero claro, y muchos ciudadanos también se preguntan, ¿qué hacen los 350 diputados y 266 senadores que desde el 20 de diciembre han sido elegidos y que hasta ahora, 8 o 9 meses después, seguimos en gobierno? Pues a veces es difícil que lo entiendan los ciudadanos. Mire, al menos el Partido Socialista ha presentado cerca de 2.000 iniciativas, preguntas. Yo concretamente he presentado esta semana un plan de desarrollo de política industrial para Castilla y León o un plan para hacer frente al éxodo juvenil y a la despoblación. Y al mismo tiempo las comisiones empezarán a trabajar la semana que viene. Hombre, los que estamos en la mesa estamos al pie del cañón continuamente, mañana, tarde y noche, todos los días, ¿no? Y después hay un trabajo también importante de campo. Yo quiero decirles a todos los castellanos leoneses que nos preocupa la situación y en estos momentos, al menos los diputados del Partido Socialista, estamos hablando con la gente, estamos recogiendo opiniones. Y tengo también que decirle que Pedro Sánchez no es insensible, nos llama, nos pregunta y la visión es muy distinta. No es la misma visión la que hay desde Castilla y León que la que puede haber desde Extremadura o desde Galicia o Cataluña, ¿no? Juan Luis Gordo, diputado del Partido Socialista por la provincia de Segovia, secretario segundo de la Mesa del Congreso. Gracias, buenas noches. Gracias a vosotros. Gracias, nos vemos. Bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, después recuperaremos la actualidad con nuestros tertulianos. Hasta ahora, no se vayan. Recuperamos el tiempo dedicado al repaso de la actualidad de este jueves, es el tiempo de la tertulia. Les presento a los analistas, a los que van a sacarle punta a la actualidad de esta jornada. Esta noche Raúl Briongos, ¿qué tal? Bienvenido, Raúl. Hola, buenas noches. ¿Te ha ido bien el verano? Corto, pero vaya, bien. Por Dios, corto. Tomás Ollas, ¿qué tal? Muy buenas noches. El verano bien, ¿no? Además tú estás de fiestas más bien todavía. Caluroso. Ha estado un poquito caluroso el verano. Os quejáis de todo. Bueno, que tenemos que hablar de muchas cosas, por supuesto, sobre todo del comienzo de la campaña electoral dentro de unos minutos, tanto en Galicia como en el País Vasco, pero antes Ernesto Escapa. Buenas noches, Ernesto. Buenas noches. Cuéntanos, ¿qué dice la prensa? Pues mira, empezamos por el Diario de Burgos, que destaca en su primera que el 80% de las multas por grafitis, orines o botellón en la ciudad no se tramitan y la falta de personal parece ser la explicación para esta desidia. Diario de León destaca en su primera que un colector y los cables obligan a rediseñar el proyecto de soterramiento del AVE. El norte de Castilla, el presidente de la Conferencia Episcopal critica la parálisis política. El cardenal Blázquez recuerda a los partidos que se han formado para mirar por el bien de la sociedad en la homilía de la patrona. Diario ABC, la residencia de mayores de Ponferrada carecía de médico cuando arrancó el brote de gastroenteritis y también señala que a petición propia van a comparecer los consejeros Antonio María Sáez y Alicia García. Diario La Razón, la Junta instalará cámaras de vigilancia para luchar contra el fuego en el Bierzo. De momento, Suárez Quiñones anuncia su colocación en las médulas en el Monte Pajariel y en el entorno de Valle de Finolledo. El Correo de Burgos, trasvase masivo de enfermeras de los hospitales a los centros de salud. El concurso de traslados afecta a 346 plazas. La Opinión, el Correo de Zamora, encarcelan a un zamorano acusado de poseer material de pornografía infantil. Diario de Ávila, la piscina cubierta de la zona sur se cierra indefinidamente por daños en su estructura que afectaban a la estructura metálica, con corrosión a la estructura metálica, poniendo en riesgo de derrumbe. Diario de Soria, los partidos políticos exigen una solución para la estación de ferrocarril. Diario Palentino destaca en su primera la imagen de una de las procesiones con honores a la Virgen que se han celebrado hoy en Paredes de Nava, en Ampudia,
en Carrión, en Itero de la Vega, en Baltanás y en Saldaña. Y la Nueva Crónica de León destaca en su primera también una imagen de la fiesta de la Virgen de la Encina en Ponferrada, en defensa del carbón y de la identidad. Estos del diario de Burgos han metido en portada la imagen de los de mi pueblo bailando la jota a la Virgen, ¿no? Pues no, ha metido una imagen en portada, pero es la de los alcaldes de Burgos y de Cabra, el andaluz de Cabra, que vino a reclamar el Cristo de Burgos, que un pleno municipal había acordado que se retirara del salón de plenos. Acuérdate, para el año que viene, Raúl, 8 de septiembre. Tenemos también edición Aranda. Ah, es verdad, es verdad. Una edición de Rivera en la que... No te ha llegado, ¿no? No, no ha llegado la edición de Aranda, así que no vamos a suponer que sí que está la Virgen de Gumiel. Bueno, ya veremos. Vamos a seguir con la actualidad. Antes de comenzar el tiempo de tertulia, lo ha leído también Ernesto Escapa en su repaso de la prensa, ¿no? En León ha sido una de las noticias de la jornada. La Junta admite que la residencia de Flores del Sil, en Ponferrada, carecía de médico interno en el momento de producirse ese brote de gastroenteritis que ha provocado la muerte de un interno y que ha afectado a otros 47. El consejero de Sanidad y la consejera de Familia han solicitado una comparecencia a petición propia en las Cortes para informar del caso. Un varón de 95 años fallecido supuestamente por gastroenteritis y otros 7 ingresados en el Hospital del Bierzo sigue siendo por el momento el balance del brote en este centro ponferradino. De los ingresados, 1 ha sido dado de alta, 3 se mantienen en tratamiento, otros 2 han iniciado dieta y una mujer con patología previa continúa en estado muy grave. El último dato que se ha conocido es que en el momento del fallecimiento no había médico en el centro. Se han puesto a disposición luego médicos, pero en ese momento no lo había. Estoy absolutamente de acuerdo con ese tema, porque había renunciado a la plaza y se estaban haciendo los trámites necesarios para que esa otra persona, otro médico, ocupase ese puesto de trabajo. Además, en un coprocultivo realizado a uno de los ingresados se ha detectado la presencia de salmonela, aunque habrá que esperar 48 horas para su confirmación. El delegado territorial quiere recordar que la falta de médicos se suplía con la asistencia de la medicina general. Pero tampoco nos podemos olvidar de que cualquier persona que nos sentamos enfermos, y yo me ha pasado recientemente, está el sistema público de salud. La investigación se centra ahora en saber si el origen ha estado en algún alimento o si proviene de portadores sanos. Por ello, se están realizando pruebas a los trabajadores de la cocina y el comedor del centro ponferradino. Bueno, a la espera de la comparecencia de los dos consejeros, el de Sanidad y la consejera de Familia, estaremos, por supuesto, pendientes de cómo evoluciona este caso y de las explicaciones oportunas que se dan para ver qué es lo que ha ocurrido exactamente. Abrimos, como les digo, ya el tiempo dedicado a la tertulia, porque dentro de unos minutos va a comenzar la campaña electoral. Bueno, ha comenzado ya, de hecho, la campaña electoral en el País Vasco y en Galicia. Por lo que nos ha dicho hoy la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, el 25S puede ser muy diferente, tanto en Galicia como en el País Vasco, pero lo que nos preguntamos a fecha de hoy, con esa campaña recién estrenada, es si a partir del 25S nos va a sacar de alguna duda en el panorama nacional, lo que ocurre en el País Vasco y lo que ocurre en Galicia, ¿o no? A tenor de lo que dice el sondeo del CIS, no. Porque... Claro, porque todo depende más del País Vasco que de Galicia, ¿no? Que es donde está el auténtico lío. Lo que dice el CIS en cuanto al País Vasco es que el PNV tendría un gobierno en minoría, pero le sería suficiente con los votos de un PSOE que pasa de 16 a 8, o sea, pierde el 50% de los escaños. Pero bueno, al final esa carambola que se necesitaría con el PP para llegar a la mayoría absoluta y que a su vez el PNV apoyar a Rajoy en la investidura, parece que se difumina a tenor del sondeo del CIS, que por otra parte... ¿Que te lo crees, por cierto? Porque ahora tenemos que poner en cuarentena todos los sondeos y todas las encuestas. El anterior falló más que una escopeta de feria. Hombre, es posible que vaya por los calca mismos. Bastante el que conocíamos ayer de la ETV, ¿no? Es muy similar en ese sentido. Tomás. No, bueno, yo... ¿Saldremos de dudas el 25S? Sí. ¿Seguiremos aquí en...? Pues yo dudo todavía que salgamos de dudas, incluso después del 18 o el 25 de diciembre, si hay por fin terceras elecciones, porque ya yo creo que estamos instalados en una duda permanente, en una duda metódica y cartesiana, del que parece que no podemos salir.
En cuanto a las elecciones, pues a pesar de que evidentemente ya no se puede uno fiar ni en absoluto de las estadísticas, yo en estos casos me fío más. Sobre todo cuando, por ejemplo, en el caso del PNV hay en Galicia hay una mayoría clara, porque ahí puede bailar un poquito tal, pero quiero decir que ahí las dudas caben menos. En cambio, en el País Vasco, pues tampoco puede variar mucho la realidad de lo que pronostican las encuestas. En cualquier caso, tampoco creo yo que acabe aunque habría que hacer enjuagues y encajes de bolillos, pero tampoco creo que modifique mucho la actual situación de la política nacional. Y tú, Raúl, que conoces, la situación del País Vasco, ¿qué crees que podría hacer en este caso el PNV? ¿En manos de quién se iba a echar para conseguir gobernar? Tiene, según esa encuesta, 27, tendría 27 diputados, le hacen falta 38 para la mayoría absoluta. Solo con el PP o solo con el PSOE no le llegaría. ¿Qué alternativa le queda? Pero sí que le basta solo con un apoyo explícito del PSOE y con una abstención del PP. Eso sí. Que es un poco el escenario que yo creo que el propio Urkullu estaba diseñando, ¿no? Con respecto al CIS, que dices que no variará mucho, me ha sorprendido que Alberto Núñez Feijóo haya dicho que una tercera mayoría absoluta sería un sueño, con lo cual yo creo que entre sus previsiones está también el perderla, ¿no? Entre las pero creo que está a 3 escaños, quiero decir, las encuestas deberían haber previsto una bajada de 3 escaños. Sí, la mayoría absoluta en Galicia también está en 38 diputados y las encuestas les dan 40-41. Aquí es que ya las elecciones no, pero los pactos postelectorales sí pueden estar condicionados con, por ejemplo, lo que tú dices, ¿qué hace el PNV? Pues hombre, pues puede depender de los planteamientos que tengan el PP y el PSOE a nivel nacional. Porque es que creo que los dos están en 8 escaños, ¿no? Sí. En el con lo cual pierde 2 el PP, pero pierde 8. Quiero decir que no estás barajando ni estás jugando con más apoyos o menos apoyos. Son los mismos, teóricamente, según las estadísticas, son los mismos. La única diferencia es con quién te acuestas. Lo que pasa es que con la rubia o con la morena. El CIS lo que determina es un descalabro sin precedentes para el PSOE. Ahí va yo. Porque el PSOE ¿En qué situación iba a quedar Pedro Sánchez a partir del 25 de septiembre si no consigue arrebatar la mayoría absoluta del PP en Galicia y si encima se mete semejante batacazo en el País Vasco? Sí, además porque el PSOE ha tenido siempre un reducto muy fuerte en el País Vasco, sobre todo en toda la margen izquierda, en Portugalete, en Baracaldo. Claro, evidentemente no es lo mismo presentarte a unas elecciones el 25 de diciembre, o no es lo mismo presentarte decir que no apoyas al candidato que ha conseguido una mayoría simple en el Congreso de los Diputados, cuando tu formación hace aguas por todos lados. Sí, pero lo que también es cierto es que los partidos actuales, tal y como está la situación, tampoco se cortan un pimiento en decir en un momento dado que sí o que no, etcétera, etcétera. O sea, el PSOE ya está justificando que los datos de las encuestas no tienen nada que ver con la opinión real de los ciudadanos. En un momento dado, el CIS anterior pronosticaba una subida del PSOE y en ese momento sí que se lo creía. Claro, lógico, pues es lo que te estoy diciendo, que pueden cambiar la argumentación no les importa lo más mínimo. Quiero decir que en un momento dado el batacazo de bajar de 16 a escaños a 8, pues sería justificable con el mismo planteamiento. Es decir, es que una cosa es la política regional autonómica y otra cosa es la política nacional. Entonces, bueno, ¿qué importa el batacazo que nos hayamos dado en el País Vasco? Me dicen por el pinganillo que fiarnos de las encuestas del CIS a día de hoy es lo mismo o igual que fiarnos de las previsiones de la bruja Lola o de Aramis Fuster. Hay un elemento que no se las cree nadie. Hay un elemento en ese argumento que no tienes en cuenta, y es que si baja el PSOE en el País Vasco,
va a haber otras muchas autonomías, especialmente Andalucía, que le va a decir a Pedro Sánchez, ojo, que mira lo que está pasando. Claro. Es decir, Sí, no, pero es, también, no es únicamente... También no es el PSOE nacional le puede recordar a Susana Díaz sus resultados en las elecciones andaluzas. Está gobernando. Mira, sí, pero mira lo que te pasó. ¿No te acuerdas ya de lo que te ocurrió a ti? Pero dirá que está gobernando y que es en el grupo de diputados socialistas más o menos en el Congreso. Aquí todo se puede justificar. No hay ningún problema. Bueno, no me han hecho caso. Ellos sí que se creen las encuestas del CIS. ¿Tú te las crees? Político, ya Ernesto, sabes ¿te las crees o no te las crees las encuestas del CIS? Pues la verdad es que a estas alturas poco. Vale. Poco. Y claro, y estas encuestas hechas en el arranque de campaña, pues yo creo que son todavía menos fiables. Yo llega un momento en que ya no es que no me fío de las encuestas, es que yo ya no me fío de las elecciones. ¿De cuáles? De cualquiera, de las que hagamos, no me fío de ninguna. Me da la impresión de que en todas estamos, si las encuestas se equivocan, nosotros también. En todas las elecciones, no sé cómo lo hacemos, pero votamos un poquito equivocado. Porque tú no te das cuenta de que no se equivocan las encuestas, se equivocan los votantes. A los ciudadanos, nos equivocamos, Claro. sí. ¿Estaríais dispuestos a encabezar algún movimiento social para evitar unas terceras elecciones, para decir a la gente, no vayan a votar ya, que han ido 2 veces? Ya se está proponiendo una huelga de votos caídos en diciembre, ¿eh? Y hay propuestas más o menos serias que están diciendo que están buscando la abstención de la ciudadanía, pero tratando de que alcanzara unos niveles que bueno, sé, que ya serían el colmo del ridículo, ¿no? Pero ya se está planteando, hay mucha gente, de viva voz te lo cuenta muchísima gente, que ya todo el mundo está absolutamente harto de... Y ya si imaginaros, que no es tampoco demasiado difícil de imaginar, si los resultados de unas terceras elecciones fueran mínimamente similares a los de las segundas, a las cuartas, pues el planteamiento de las cuartas ya sería rizar el rizo de una manera que, bueno, claro. habría suicidios colectivos en España como en la Guinea en aquellos tiempos, la Guinea americana en aquellos tiempos, que suicidaban todos así al grito de... Bueno, no llegaremos a tanto, aunque es verdad que los políticos se empeñan en enredar cada día que pasa y en complicar todavía un poco más la salida de este laberinto. Por ejemplo, ya saben lo que ha ocurrido durante los últimos días, desde el minuto 1 del fracaso de la investidura de Mariano Rajoy, aquella propuesta para elevar al exministro de Industria, José Manuel Soria, a ese puestazo en el Banco Mundial, pues lo que ha traído de sí, hasta que al final el propio Soria, presionado por el gobierno, decidió declinar su acceso a ese puesto. Hoy hemos conocido también, eso sí, después de un agrio debate en la Junta de Portavoces del Congreso, que definitivamente el ministro de Economía, Luis de Guindos, va a comparecer en sesión plenaria la semana que viene. Parece que al final toda la culpa va a recaer sobre el propio Luis de Guindos, ¿no?, para quitar, en cierto modo, la presión a Mariano Rajoy, que es en el que estaba puesto inicialmente todo el foco de la culpa. ¿Tiene que dar muchas explicaciones aquí Luis de Guindos con esta situación? Yo creo que las explicaciones... ¿O le tendrían que dar unas cuantas collejas a sus compañeros de partido por el lío en que les ha metido? Ha sido tan obvio el desastre, pero a todos los niveles. Yo lo que todavía no me explico es cómo el Partido Popular puede cometer esos errores. Es inexplicable, porque no hacía falta ni siquiera que se hubiera forzado la máquina para que renunciara. Simplemente con una proposición no de ley en el Parlamento, en el que se mostrara a las claras cómo el Parlamento está en contra de ese nombramiento, es suficiente. Es decir, no sé cómo el PP no se ha dado cuenta todavía de que ha perdido la mayoría absoluta. No sé tampoco cómo se ha dado cuenta de que los ciudadanos no pasan ni una en este campo. O sea, lo de las puertas giratorias, los enchufes, yo creo que afortunadamente se ha terminado. Tampoco entiendo cómo Mariano Rajoy pasa de defender el procedimiento y defender al candidato a presionarle para que renuncie. Todo esto en menos de 72 horas. Claro, ahora las culpas se centran en Luis de Guindos. Luis de Guindos, que en los últimos días parecía que había subido enteros, entre comillas,
en un posible relevo a Mariano Rajoy, como que igual se buscaba un perfil similar al del ministro de Economía para buscar así a nuestro particular Mario Monti, ¿no? De todos modos, yo creo que esta vuelta atrás del PP tiene su explicación, porque aquí no ha sido la contestación externa la que ha provocado la no aceptación del cargo, sino que ha sido la contestación interna dentro del PP la que poco a poco ha ido minando, y es diferente a si es el PSOE o es Podemos el que te está criticando, a si las voces disonantes suenan dentro de tu propio partido. En cualquier caso, el error yo creo que lo ha cometido Soria, porque dadas las circunstancias, tal y como estamos, lo normal es que hubiera aguantado el tirón, hubiera esperado a que hubiera, tras la tempestad siempre viene la calma, ¿no? Hubiera esperado un poquito a que se calmara la situación, a que escampara, y se habría ido al Banco Mundial tan feliz, tan contento y con un sobresueldo importante respecto al que tenía. En el caso de Guindos, pues si no hay ningún problema, si el PP sigue defendiendo que un gobierno en funciones no tiene por qué comparecer ni por qué dar explicaciones, pues ya está, no... Oye, ¿y os sorprende, a pesar de la situación en la que estamos con tanta incertidumbre política, sin gobierno o con gobierno en funciones desde hace, creo que son 262 días ya, 262 días, que las previsiones que ha hecho, por ejemplo, el BBVA sobre la economía pues sigan siendo positivas, aunque es verdad que ha dicho que cuidado, que igual en 2017 el crecimiento no puede ser tan importante. ¿Es que esperas que en 2017 sigamos sin gobierno? Yo qué sé lo que va a pasar en 2017, pero evidentemente en 2017 recogeremos los frutos de lo que estamos sembrando ahora. Afortunadamente el país es mucho más que el gobierno. Por eso. Pero que sí que es cierto es que la falta de gobierno, que el gobierno esté en funciones, está teniendo un reflejo en la economía, claro, en primer lugar, por la actividad de los propios ministerios. El Ministerio de Fomento, no hay una... La Cámara de Contratistas lo dijo hace 15 días, la semana pasada. Evidentemente ha habido un desplome, con lo cual eso se ve en la economía. Luego hay una incertidumbre que se traduce también en los inversores, como es lógico. Otra cosa es qué pasará a partir de 2017 cuando no haya unos presupuestos. Pero es muy difícil en cualquier caso explicarle al ciudadano que la economía parece casi que va mejor cuando no hay gobierno que cuando tenemos gobierno, ¿eh? Al ciudadano normal y de a pie es complicadísimo explicarle eso, no te creas que lo comprende tan fácilmente. Pero gobierno hay. ¿Perdón? El gobierno hay. Sí, en funciones. Bueno, yo les pido disculpas porque hemos empezado esta temporada igual que como acabamos la anterior, es decir, hablando del gobierno o del desgobierno, dándoles la matraca con la política, pero que conste que Raúl Briongos no quería hablar de política esta noche, y que quería hablar de, ¿cómo se llama?, Javier Salinas. ¿Sabes quién es Javier Salinas? Sí. No sé si se dice así, el exobispo de Mallorca, que ha sido cesado por el Papa Francisco porque está investigado por su supuesta relación con una casada. ¿A ti estos temas te sorprenden, Tomás? A mí lo que me interesaría es saber qué han dicho los vecinos de esto. Como dice un amigo mío, ¿y qué han dicho los vecinos? En el fondo es lo más importante, no lo que diga el Papa, lo que digan tal, si lo separan o no lo separan de la curia. No, lo importante es ¿y qué dicen los vecinos? No, sinceramente, pues es que me parece lógico y normal. Más que nada porque si esto se ha descubierto es porque tampoco lo debían de llevar especialmente en secreto, digo yo. Se ha descubierto porque el marido de ella... Mariano de España se llama el marido. Ha ido donde el nuncio y le ha dicho, oiga usted, estas son las pruebas de que el obispo ha abducido ya decía Quevedo que los cuernos son malos consejeros. Es que contrató a un detective para determinar dónde, porque al parecer el obispo era amigo de la familia, tenía mucha relación con... La pareja celebró la boda de plata no me lo cuentes que me lo estás poniendo leor. No se lo cuentes. Había leído solo el titular y ya me parecía suficientemente desagradable como para continuar. Me lo estás contando, Raúl. Tenemos que haber dedicado más minutos a esto en la tertulia que no a la política, pero ya a estas horas nos tenemos que marchar. Raúl, gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Tomás, bueno, tú que eres de Valladolid, que disfrutes de lo que te queda de fiesta.
Yo las fiestas las veo desde el tendido de los Astres. Bueno. Allá arriba del todo. Ernesto, hasta el lunes, ¿eh? Hasta el lunes. Hasta el lunes. Este jueves, media Castilla y León ha celebrado a su patrona. Otros, como los sorianos, lo harán más adelante. Por eso los colegios adelantan el comienzo del curso escolar, pues para poder tener fiesta el 2 de octubre, que es cuando honran a San Saturio. Los pequeños de Soria han sido los más madrugadores de un curso que para el resto de los niños de la comunidad comienza el lunes. Después de unas largas y merecidas vacaciones, hoy ha vuelto a sonar el despertador en muchas casas sorianas. Tocaba volver a clase, pero no se puede afrontar un día así sin un buen desayuno. Y luego llenar la mochila con todo lo imprescindible. Muchos nervios entre los más pequeños, aunque los valientes no los sufran y la noche anterior haya transcurrido con normalidad. He dormido muy bien, como siempre. Para los padres este también es un día especial. La gran mayoría ha aprovechado para acompañar a los pequeños hasta la puerta del colegio. Cambios que afectan a la rutina de la familia y hay que volver a crear los hábitos que se hayan podido perder estos meses. Todo nuevo, de nuevo y empezar el hábito otra vez. Estos han madrugado todo el verano, o sea que no sé si les va a costar mucho, lo normal, me imagino. Y una vez que se atraviesa la puerta del colegio llega lo mejor, contar a los amigos lo bien que lo han pasado, aunque la responsabilidad también acecha. Tengo ganas de ver a mis compañeros, pero me da mucha pereza los exámenes. Ya es un curso más alto y las cosas son más difíciles, entonces me da más pereza. Pero aún queda tiempo para los temidos primeros exámenes. De momento, ir cogiendo ritmo. Parece que lo más difícil se ha conseguido, lograr que estén sentados y concentrados. Como estos niños sorianos, hoy también ha vuelto a su laboratorio el doctor Autonomisten y claro, le tenemos que preguntar qué tal ha pasado el verano. Doctor Autonomisten, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vivirás mejor alejado de los poderosos. Así serás un auténtico castellano y leonés. Buenas noches, joven Pérez. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le ha ido el verano con el gobierno en funciones? Pues he observado con satisfacción que, con el gobierno en funciones, España se parece cada vez más a Castilla y León. Por una parte parece que estamos dejados de la mano de Dios y por otra parte se está muy a gusto y todo funciona perfectamente. Ya, pero aquí en Castilla y León sí que hay gobierno, hombre. Lo hay, pero no se nota mucho. Esta semana, por ejemplo, ha comparecido el consejero de Educación, Fernando Rey, con motivo del comienzo del curso escolar. 356.000 alumnos empiezan las clases el lunes. Y hoy en Soria. En efecto, este curso hay muchas incertidumbres por las reválidas de secundaria y bachillerato, y el consejero ha intentado tranquilizar a todo el mundo con una frase que resume la política educativa de las últimas décadas. Vamos a intentar que no haya cambios sustanciales. No sea malo, doctor Autonomisten, no sea malo. Es que tenemos una larga tradición de consejeros de educación dedicados principalmente a apaciguar el ambiente, en fin. Bueno, ya sabe que hay dos tipos de políticos, los apagafuegos y los incendiarios. Y en Castilla y León tenemos de los dos tipos. Mientras Fernando Rey hace llamamientos al sosiego, la vicepresidenta Rosa Valdeón incendia las redes sociales con su furor justiciero. No es la primera vez que Rosa Valdeón se significa en Twitter contra alguien de su propio partido, como ha hecho con José Manuel Soria. De vergüenza ajena bramaba Rosa Valdeón a propósito del nombramiento de Soria como director del Banco Mundial. Recuerden que el ministro había dimitido de todos sus cargos por aquella sociedad en las Bahamas que no recordaba que tenía. Luego muchas voces en el PP se alzaron contra Soria, pero Rosa Valdeón fue la primera. Siempre ha sido valiente la zamorana. Soria ha acabado renunciando al puesto para alivio de los países en desarrollo a los que ayuda el Banco Mundial. No quiero ni pensar qué habría sido de esos países si José Manuel Soria les llega a ayudar como ayudó a las cuencas mineras de Castilla y León. Es verdad, es verdad. La vuelta al cole, la política, ¿qué más le ha llamado la atención de este final de verano? Pues tenemos que hablar del acontecimiento cultural y social más importante que ha habido en Castilla y León este verano, que ha sido, sin ninguna duda, la corrida homenaje al torero de Sepúlveda, Víctor Barrio. Víctor Barrio, de cuya muerte se cumple mañana 2 meses, por cierto. Muy atento ha estado ahí, joven Pérez. La plaza de toros de Valladolid se llenó hasta la bandera para ver un festejo emotivo que concitó la presencia de políticos, toreros, extoreros famosos y hasta la mismísima infanta Elena, que arroparon a la viuda del de Sepúlveda. Bueno, solo faltó el alcalde de Valladolid, A Óscar Puente le faltó gallardía para afrontar la pitada que sin duda habría recibido en la plaza. Y es que la política del Ayuntamiento de Valladolid ha pasado de un empalagoso casticismo taurino al más radical sectarismo antitaurino. Observe, joven Pérez, que además de políticos apagafuegos,
y políticos incendiarios, tenemos políticos pirómanos, de esos que se esconden de las llamas que ellos mismos provocan. Con estos políticos no me extraña que diga que sin gobierno se está muy bien, ¿eh? Se está de maravilla. Así se lo vamos a inculcar al habitante perfecto, ya saben, el habitante perfecto que será a la vez conservador y progresista, a la vez emprendedor y funcionario, a la vez laico y con temor de Dios, a la vez castellano y leonés. Muy bien, doctor autonomista, y hasta la semana que viene, ¿eh? Hasta la semana que viene. Adiós, adiós, nos vemos. Les dejo, ya saben, a las 7:30 más noticias con Pilar Ruiz. Nosotros nos vemos el lunes. Descansen este fin de semana, amigos. Buenas noches.